Maslatón reveló lo peor del gobierno de Milei. Vamos a saludar a Carlos Maslatón, ¿sí? Que muy amablemente nos atiende. Carlos, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿En qué los puedo ayudar? No, queremos entender qué es lo que está pasando, por qué se toman decisiones inéditas como esta. Por ejemplo, eh, vos sos alguien que habló desde hace muchos años de que te prestamos atención de las libertades, igual que el actual presidente de la Nación, y cerrarle la puerta a los periodistas y no permitir el acceso a la información pública al pueblo, porque en realidad el periodista no es otro que el instrumento por el cual el pueblo se entera de lo que pasa puertas adentro de la casa de gobierno de cualquier país. eh, no es mucho, no hay nadie que le pueda decir esto, ¿no? O entendés lo que hizo el presidente. Entiendo lo que hizo, sé por qué lo hizo, no estoy de acuerdo, obviamente, ¿no? Hmm. Mi postura personal como hombre, como persona que habla sobre temas generales es que el periodismo tiene que tener total libertad para hacer la cosa que sea necesario dentro de la ley. Lo que pasa es que Milei odia la discrepancia política y odia que lo contradigan. Fíjate que él siempre se enoja cuando alguien piensa distinto que él y ahí imagina conspiraciones, habla de que son ensobrados. Él no puede resistir que alguien piense distinto y tiene un particular odio en contra del periodismo, sin darse cuenta que en política es la cosa más normal del mundo, que el periodista esté mirando, está para eso. La función periodística, históricamente hablando, dentro de las democracias liberales fue creada para eso, para discrepar con el poder. Podés apoyar algunas cosas, pero tenés todo el derecho de investigar todo lo que vos quieras y de hablar. Y una de las cosas primeras que aprende en política, ya cuando uno va de chiquito al comité, nunca te pelees con el periodismo, tratalo bien. Dale toda la información y no le mientas, porque si no va a ser peor. Pero él no puede entender esto. Tiene una formación mental autoritaria, totalitaria, y yo estoy seguro que esto no vino por ese supuesto tema del espionaje, no sé qué denuncia rara han hecho, creo que contra TN, ¿no? Para mí esto es simplemente por la intolerancia de él. Él lee Twitter todo el día, sigue los medios y dice, no soporto que me critiquen tanto. Solamente se puede hablar bien, al estilo de los escribas. Bueno, son varios, los 4 o 5 muy famosos que han estado en La Nación Más, en varios medios así bueno, que son tipo, ¿cómo se llama? Fantino, ese tipo de cosas, Fantino, Majul. Él quiere personas así, exclusivamente. Y si no, te censura. La censura, dentro de los medios que él tiene, es prohibir que vengan, prohibir que miren lo que yo hago. Hmm. No, bueno, pero a ver, En eso no estamos. sé Majul si sea Alejandro, por ahí Alejandro piensa como él. No es que lo dice para quedar bien, por ahí está convencido y dice, puede haber gente que piense como Milei y que discrepe con nosotros como Cuando es, Milei. cuando es una adhesión automática, es algo más que eso, ¿no? El que trabaja para él. Y lo de Majul es otro caso similar. Mm. Y No lo de tiene, Trebuch también es parecido a eso. no hay nadie al lado de Milei que le pueda decir, así como el César tenía antes alguien que le recordaba permanentemente que era mortal para que no se creyera un dios como lo trataba el pueblo. No hay nadie cerca de Milei que le diga, Javier, esto no lo hizo ni Videla, de No se impedir. puede hacer esto. No, es que es imposible. Vos estás pidiendo una cosa que él no puede aceptar. Él no puede tener, así como yo te digo que es intolerante con el periodismo y que no está de acuerdo con cualquiera que discrepe con él, dentro de su entorno mucho menos todavía. Vos tenés que decirle todo que sí. Pero además hay otro factor acá que es la hermana de él, Karina Milei. La dueña del gobierno, no de ahora, sino desde que empezó su carrera política, te diría desde el principio del 2022, la dueña de Milei es Karina Milei. La que gobierna es ella. A mí me resulta impresionante la ingenuidad de los chicos de carajo, a quienes conozco de hace muchos años, este fenómeno de que Karina manda y que solamente la voluntad de ella, que se la transmite al hermano y él obedece o digamos, consiente todo lo que la hermana le quiere imponer. Esto viene ya desde el 2022. Pero todo este grupo de militantes históricos de la Libertad de Avanza creyeron que ellos podían ser una línea interna en un organismo político que rechaza las internas. Y se creyeron hasta hace poquitos días que le digamos, a vencer a sus enemigos internos, tipo Martín Menem, tipo la misma Karina. Eso es imposible.
Vos, si querés estar en el gobierno, es adhesión 100%. Y opinás exactamente lo que ellos te permiten. Así que imagínate, estas son las reglas internas que te explican un poco la intolerancia frente al periodismo. Carlos, vos eras un tipo muy Sí, cercano a Milei escuchen una cosa. A Sí, el general Jorge Rafael Videla era más democrático que el propio Javier Milei. Toleraba, se bancaba, por ejemplo, una ronda de prensa donde ustedes conocen bien lo que pasó con López, Sí. hasta que le pregunten por los desaparecidos, que era uno de los pocos temas prohibidos que había durante el proceso militar. Milei, ¿lo vieron ustedes alguna vez frente a una ronda periodística? ¿Se banca que no le den las preguntas preparadas a lo que le van a preguntar? Al estilo Viale, como hizo Viale cuando fue el tema de Libra. Vos, si querés hablar con él, te puede conceder una entrevista, pero vos le tenés que decir qué le vas a preguntar. Él no soporta el debate político, ¿entienden esto? Sí. No tiene la mentalidad democrática propia de un político de un país que tiene que ser democrático. ¿Y en qué sistema encuadra entonces Milei? Totalitarismo latinoamericano. Es la mentalidad de un Batista, de un Trujillo, de un Somoza. Eso es lo que es Milei. Ahora, ¿en qué momento cambia, si es que cambia? Porque te decía, vos eras un tipo muy cercano, Carlos, y te fuiste alejando y ahora sos muy crítico del gobierno de Milei. ¿Qué pasó en el medio? ¿Él cambió o vos te diste cuenta de lo que realmente era? Primero que tomó el poder Karina a principios del 2022. Segundo, yo siempre supe que era medio rajado el cerebro, pero yo pensaba que a lo mejor, bien rodeado políticamente, en un gobierno que llegue por el voto popular, como finalmente fue, se podía hacer una buena gestión. Pero ya a principios del 2022, cuando vi que Karina tomó el poder, yo dije, esto no tiene solución. Por eso llevo 4 años alejado de ese movimiento. Y no, estaban pensando en cómo lo va contando y me da como una imagen de un ecosistema artificial, como que por un lado estamos todos nosotros y por otro lado lo que se crea ahí adentro entre ellos, ¿no? Un ecosistema artificial. En este ecosistema, ¿qué lugar ocupa Manuel Adorni y por qué, digamos, funciona para ellos y está, digamos, para todo el resto tan observado? Porque tiene obediencia 100% a Milei y a Karina, por eso que lo bancan también, ¿no? Fíjate que Franco, por ejemplo, que fue, dentro de todo, es un político de buena trayectoria, fíjate que en algún momento se tiene que haber producido algún cortocircuito ahí y le dijeron, vos te vas de acá. ¿Entendés lo que vos tenés que decirle todo que sí? Claro, pero No hay una sala, no hay como en cualquier gobierno una sala de situación de 4, 5, 10 o 15 que deciden y que más o menos analizan todo. No es lo que se le ocurre a ellos en todo momento. Pero esto No podés ni siquiera poner mala cara. Entiendan el carácter totalitario del gobierno, internamente y externamente. Y esto no es gratis porque está perdiendo consenso. Las cosas económicamente van muy mal y cada día esto va a estar peor. ¿Y en qué termina esto? Vos que hablabas recién sobre los precios del supermercado, Sí, esto es una realidad. hablando... El plan económico ha fracasó completamente. ¿Ya fracasó? ¿No tiene vuelta atrás? No tiene vuelta. Tiene vuelta con un sinceramiento de precios y tipo de cambio y tasa de interés que te llevaría los precios recontra para arriba. Producto de que la inflación está reprimida y producto de que han emitido como caballos moneda falsificada, tanto la primaria como la secundaria. Por eso es que tenés inflación. Si las cosas fuesen como ellos dicen, que no emitimos, que no hay déficit, no tendrías inflación, tendrías hasta inclusive baja de precios. Pero está pasando todo lo contrario porque ellos hicieron todo lo contrario de lo que prometieron y de lo que anuncian permanentemente que hacen, porque hacen lo contrario. ¿Y por qué Caputo dice que vienen los mejores 18 meses de las últimas décadas? ¿Y qué importancia tiene lo que él diga? Sí, pero lo acaba de decir, digamos, se puede ¿Pero qué constatar va a partir del mes que viene. Es el ministro de Economía. Pero qué va, a ver, pero vos imaginás un ministro de Economía que diga que las cosas van a estar peor. No, ¿Cómo va a decir? yo espero que algún día alguien me diga la verdad. Entonces, yo lo que digo, siguen No, siendo que ministro no de puede, Economía. Porque no puede. Pero al único que no le tenés que preguntar cómo van las cosas es al ministro Caputo. Si es el gran responsable de este desastre nacional, con fundición de toda actividad productiva. ¿Qué te va a decir?
¿Cómo le vas a preguntar al ministro cómo van sus medidas? ¿En qué escenario político, teórico, práctico, mundial vos imaginás que te va a decir que las cosas van a estar mal? Pregunta, es una pregunta mía a vos ahora, si es que puedo hacerla. No, claro que la puedes hacer, Carlos. Lo que yo digo es, como yo no entiendo de economía para nada lo que entendés vos, o lo que yo soy un padre de familia que labura de periodista deportivo y que aborda temas generales, pero sin ser un especialista en economía, simplemente me doy cuenta que cada vez me cuesta más comprar las cosas para que mis hijos tengan lo necesario, o que si en algún momento puedo ahorrar, hoy cuesta más ahorrar. Lo tengo re claro, o sea, no es que estoy ajeno a lo que está pasando, pero como él es el que sabe del plan, y cuando explican el plan para mí es muy complejo, y lo dice tan convencido, digo, por ahí está viendo algo que yo no, o que otros no. O por ahí vos me decís, mirá, la verdad, está en una fantasía, como dice Ceci acá, está en un ecosistema, como un ecosistema y en ese artificial. ecosistema ellos viven como alguna vez me enseñó Máximo Montenegro, los políticos viven en 24 grados, no tienen ni frío ni calor, viven siempre con los 24 grados de aire acondicionado, la oficina, el auto, el avión, el hotel y el despacho, pero nunca tienen ni frío ni calor, con lo cual no saben si a la gente le falta abrigo o agua. Bueno, te voy a decir algo. En el caso del ministro Caputo, él no vive en una fantasía. Tiene suficiente conocimiento y suficiente experiencia de mercado como para saber conscientemente que no está diciendo la verdad. Él sabe que está haciendo las cosas mal. Es más, yo diría que es la única persona en el gobierno que sabe que las cosas van mal. Los demás dicen, no, si Milei me dice que va bien y Caputo me dice que va bien es porque seguramente viene un boom explosivo argentino al alza, pero eso no va a pasar con esta política. Fracasó la política económica propuesta por Caputo y Milei en diciembre del año 2023, que es similar a otras que se ensayaron en el pasado, que siempre terminaron en un desastre. El origen de esta política, se lo voy a decir, es el año 1978 a 1981, Videla Martínez de Oz. Ese plan económico después fue intentado por Alfonsín en el último año y por Macri en sus 3 años primeros de gobierno. Y siempre termina mal. Y Milei, que iba a hacer lo contrario de todo eso, hizo lo mismo agravado, con endeudamiento público. El endeudamiento público creciente que ellos llevan a cabo en pesos y en dólares es para mantener el tipo de cambio bajo. El tipo de cambio bajo te sirve para ganar mucha plata garantizada por el Estado, colocándote en tasa de interés que te paga el Estado. Y el argumento oficial que se dice de eso es, con esto yo combato la inflación. Bueno, con esto no combaten la inflación, reprimen la inflación. Después salta todo de golpe. Mientras tanto se funde el país entero, que es lo que estamos viviendo ahora. ¿En qué termina esto, Carlos? Termina en un escenario tipo 1981-1982 o un escenario tipo 2018-2019. En esto termina. Sin posibilidad política para Milei de continuar por otro periodo, en mi opinión. Las cosas están suficientemente deterioradas como para que toda esta clase de cosas que hacen, desde lo que hablamos en primera instancia, el totalitarismo político, al fracaso económico, le impida tener los votos para continuar por un periodo más. Por lo menos, es mi opinión. Y conociendo economía como conoces, al ciudadano de a pie que por ahí nos está mirando y que dice, ¿y yo qué hago? ¿Cómo me administro? ¿Dónde me recorto? O en qué ahorro, si tengo capacidad de ahorro todavía, o si tengo que vender algo, de qué no me desprendo porque en un par de años, si no hay una reelección, en un par de años eso que hoy pierde valor lo va a recuperar. ¿Qué harías o qué tendría que hacer el ciudadano a pie hoy administrativamente con los recursos que pueda llegar a tener? Yo creo, mira, yo tengo una visión negativa de Argentina de corto plazo producto de esta mala política económica. Cuando este gobierno termine o caiga esta política económica, si es que Milei se anima a dar un cambio, que yo creo que no lo va a querer dar o no lo va a poder dar, si hablamos acá en este programa dentro de 3 años, las cosas van a estar mejor, pero con otro tipo de política económica. ¿Similar a cuál? Digo, para entenderlo también. Yo te voy a nombrar dos periodos políticos aparentemente muy diferentes entre sí, muy contradictorios, y yo te iba a decir que fueron dos periodos políticos, 2 periodos económicos buenos donde el país creció bien en base a números sanos de la economía. Y te voy a tirar 1991 a 1995, Menem, y te voy a tirar 2003 al 2008,
Kirchner y Cristina Kirchner, aunque parezca increíble. Fueron 2 momentos en que Argentina voló al alza, en forma sana. Es cierto. Y vos decís, ¿cómo puede ser que Malatón diga esto? Bueno, porque a pesar de que el kirchnerismo después se desvió, en esos años no gobernó mal desde el punto de vista económico. Y es coincidente con la primera etapa de Carlos Menem. Y yo creo que vamos a tener que ir a algo parecido a eso. Antes va a haber que licuar toda la deuda generada, la deuda en pesos que es insostenible. Vas a tener que solucionar el problema de deuda del 20% de la población argentina que no puede pagar, que pague intereses para que no le cierren las cuentas. Vas a tener que generar un país mucho más barato del que tenés ahora, porque ahora el país es carísimo en dólares y eso es lo que no permite que la economía funcione. Y vas a tener que dejar de mentir con las estadísticas, diciendo que están bien las cosas cuando están muy mal. Ahora, yo pensaba en eso del 2003 a 2008, no tanto el del 91-95, no lo tengo tan claro, pero sí me acuerdo que se hablaba mucho de un contexto internacional favorable para la Argentina. Cuando nosotros salimos de la devaluación y con primero Remes Lenikov y después Labaña a cargo de la cartera de Economía. Cuestión agrícola, decís vos. Claro, se hablaba de los valores de la soja por las nubes y demás, que todo eso ayudó a que la Argentina también tuviera esa época de bonanza. El contexto internacional de este presente, ¿nos juega a favor en algo o también nos juega en contra por la guerra de acá, por la locura de allá? El contexto internacional ahora es tremendamente favorable para Argentina. No lo aprovecha el gobierno porque hace las cosas mal. Pero además te voy a decir, con respecto a los precios agrícolas y al petróleo, ¿cuánto valía la soja en el año 2005? No te digo el 2003, 2005. ¿Sabes cuánto valía? Te lo voy a decir en precios de Chicago. Sí. Valía $5 por bushel. La medida en Chicago es bushel, no es toneladas. $5 por bushel. Estábamos $5. ¿Sabes cuánto es ahora? $12 por bushel. Tenés 120, 130% de precios de soja más alto que en la etapa kirchnerista. Si eso era favorable, ahora tiene que ser mucho más favorable, ¿no? El petróleo, ¿cuánto vos creés que valía a principios de la década de la primera década del siglo XXI? Valía $15, $20, ahora vale 90. Es muy favorable el contexto para Argentina. Y fíjate que hay algunos países latinoamericanos que están en pleno crecimiento alcista y son de signo político inclusive contrario al de este gobierno. Este gobierno, si pusiese en práctica las ideas que dice que profesa, debería ser el número 1 del mundo. Debería estar creciendo la economía al 10-15% anual. ¿Y sabe qué países crecen? Los que Milei repudia porque no le gustan sus gobiernos. Y estas son las paradojas de las ideologías teóricas y de lo que se hace en la práctica. Está creciendo Brasil con Lula. Mucho. Está volando al alza. Está creciendo México, incluyendo sus bolsas de valores con Sheinbaum, que no tienen nada que ver con Milei. Colombia, Perú y Chile. Estos 5 países de América Latina pican en punta. Y Argentina, que debería ser el ejemplo mundial de la revolución libertaria, es un desastre. ¿Por qué? Porque esta política está mal. Ahí está, bueno, pero ahí voy. Si está tan claro, es una pregunta simple, porque lo que pasa es que resulta pero vos inentendible. Vos querés plantear esto matemáticamente. Si es tan fácil, ¿por qué no lo hacen? Exacto. Bueno, porque piensan de otra manera. Pero después, piensan de otra manera. Pero esto es fáctico. Si los hechos no te dan la razón y le dan la razón a otros, ¿por qué? Digamos, si yo tiro todo centro al primer palo y el primer palo no pasa una vez la pelota, bueno, tiro al segundo. Si voy a seguir tirando. Pero estás partiendo de que la gente piensa bien o que tiene buenas intenciones. Mirá, este tipo de política que yo te las nombré, que vinieron con el proceso militar y después una vez con Alfonsín y después con Macri, encubren un interés económico tremendo, ¿eh? Acá vos pensás que el país está económicamente gobernado por un jugador de mesa de dinero, que es Caputo con plata ajena. Y la única cuenta que hacen, escuchá esto, es cuántos dólares puedo devengar colocándome en pesos que me garantiza y me paga el gobierno argentino, garantizándome tasa de interés y tipo de cambio. El único razonamiento que hacen. Por ello dicen, no, está todo bárbaro, mirá cómo estamos ganando plata, 40-50% anual en dólares, que paga el gobierno argentino, el Estado. Y que es deuda que va a quedar cuando ellos terminen su mandato. Entonces,
inclusive un tipo como Caputo, que sabe que están las cosas mal, no puede reconocerlo públicamente porque va acorde a sus intereses. Y todos los casos de corrupción que periodistas como ustedes tratan, los viajes, los departamentos, las evasiones, alguna cometa para medicamentos, todo ese tipo de cosas son mínimas al lado del afano que significa la bicicleta financiera que rige en el país. Estás hablando de a veces cientos de millones de dólares contra apenas cientos de millones de dólares sumados contra decenas de miles de millones de dólares que paga el pueblo y que lo va a pagar más adelante. Esta es mi visión. Sí, y la pregunta que nos venimos haciendo acá los últimos días, ¿son las personas o es el sistema? O sea, una persona 100% decente, honesta, noble y lógica, sensata, ¿puede o el sistema se la lleva puesta? No. La primer falla es del sistema. El sistema, si vos tenés personas honestas haciendo políticas inadecuadas, lo mismo vas a fracasar. La honestidad no basta para gobernar bien, ¿eh? Necesitas dos cosas. Necesitas políticas adecuadas y que además los que estén en el poder no roben. En este caso tenemos las dos cosas están mal. Política inadecuada y encima roban. Habiendo dicho que eran la anticasta y que los demás eran chorros. Carlos, esta es la situación. Te saco un momento de la economía, pero también tiene que ver y está relacionado. Vos hablaste a la pasada de los departamentos. En el castómetro, en el medidor de casta, ¿qué lugar ocupa Adorni? No, Adorni es una persona incapaz para el cargo, un mentiroso, otro que le tiene miedo al periodismo, pero que está en ese cargo porque le dijo a Milei y a su hermana todo que sí. Nada más que eso. Carlos, es un torpe, es un irresponsable, es un tipo que, bueno, son cosas que ustedes saben, ¿no? Se ve que tenía consumos postergados o ciertos deseos de ascenso económico y social y no tuvo mejor idea que manifestarlos todos juntos estando en el poder, robando fondos públicos. Esto es lo que ha hecho Adorni. Y esta es la moral del gobierno. Les agradezco mucho por el interés que tienen una en última. ¿Le imaginás a Villarruel candidata el año que viene? No lo sé. Por ahí intenta presentarse sola. La verdad que no tengo conocimiento. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Nos vemos. Suerte. Si querés sumarte a la batalla cultural contra las nefastas ideas de Javier Milei, dale like, suscríbete y deja tu opinión en la caja de comentarios.